Bueno, vamos a dar comienzo, si te parece, Juan. Vos hablaste de 2 minutos, pero 2 minutos para un italiano de sangre caliente es mucho tiempo. Así que les doy la bienvenida. Es un gran gusto estar aquí en esta mañana, en este conversatorio de diciembre, cerrando un ciclo. Y bueno, mi nombre, como dice allí, es Fernando Pasarelli. Voy pasando un poquito las placas. Tenemos pocas placas porque la riqueza un poco de estos espacios está en el intercambio, así que a eso nos vamos a abocar en minutos más. Simplemente para que sepan de alguna manera quién soy, a quién represento. Lidero esta iniciativa desde el año 2008 y bueno, acompañamos a grandes empresas en la integración de la sostenibilidad en sus cadenas de valor y en sus cadenas de suministros. Y lo hacemos, bueno, asesorando, acompañando a equipos de abastecimiento, compras, supply chain eh, y a todas las áreas que son confluyentes para que esa integración se pueda llevar adelante exitosamente. Y trabajamos en todo lo que tiene que ver con criterios de sostenibilidad para evaluar y seleccionar proveedores, cómo elaborar encuestas que sean eficaces a la hora de indagar a los proveedores y desarrollar buenos inventarios de información. Bueno, y toda esa temática también trabajamos puertas afuera de las grandes empresas por pedido de ellas, con proveedores, contratistas, distribuidores, para que ellos se puedan ir alineando con no solo los valores, sino también las prácticas, los procesos de esos grandes clientes o compradores, ¿no? O contratistas. Así que bueno, esa es nuestra función y parte de lo que trabajamos tiene que ver con desarrollar estos espacios, para lo cual nos vinculamos generalmente con colegas que son grandes especialistas y que tienen mucho crédito en lo que hacen, así que hoy tenemos tres de ellos, que es un lujo para nosotros, a los cuales ya les voy anticipando mi agradecimiento. Y hablando de agradecimiento también, bueno, tenemos al sponsor Aquiles. Aquiles es una gran plataforma que se dedica a través de la Big Data, de ofrecer a las empresas procesamiento de datos en tiempo real para desarrollar alertas tempranas, manejo de riesgo, no solo contratistas, sino también proveedores, con criterios de sostenibilidad y les permite a las empresas eh, desarrollar dashboards que sintetizan muy eficazmente, digamos, la gestión de proveedores y estar atentos de posibles riesgos, pero también de oportunidades en la cadena de suministros. Así que agradecido siempre a Aquiles, que nos ha acompañado todo este año. Y luego tenemos aliados de difusión, como vemos allí, Sustenomix, Comunicarse y Sustentia, que es una organización en España que nos da una buena mano del otro lado del océano. Así que a todos ellos muy agradecido. Simplemente siempre queremos dar un valor agregado en estos espacios, no solamente dar el conversatorio, sino dar alguna nota al pie, así al pasar, como para que tengan en cuenta. Y en el día de hoy, en este caso, queremos enfatizar estos dos informes de reciente edición, como dice allí. Si se diera el caso de que no los ubican en la web, son públicos, gratuitos, pero si se diera el caso de que no los ubican, escríbanos y con mucho gusto les hacemos llegar copia de los mismos. Yo quería hacer algún aporte muy breve, porque no quiero tomar tiempo, pero básicamente en el informe de la Organización Mundial del Comercio, que es el primero de ellos que vemos allí en color celeste, hay algunas notas al pie que son bien interesantes y que pueden poner también en contexto buena parte de luego el intercambio. Este informe dice que la participación de los servicios, especialmente los digitales, superan a los bienes al ser más resilientes a disrupciones físicas. También el informe avanza diciendo que las cadenas se están alargando y reconfigurando por disrupciones logísticas y redireccionamiento del comercio. Muy interesante todos estos datos que estamos viendo.
Aunque las economías más integradas siguen dominando, su participación en el comercio de las cadenas globales de valor cayó del 76% en 2010 al 63,6% en 2025, con mayor entrada de nuevos actores. Se habla también del reshoring o la regionalización y se dice que Estados Unidos, China y la Unión Europea reducen su dependencia de valor agregado extranjero y relocalizan producción estratégica. Avanza también el informe diciendo que América Latina, el Caribe y África participan pero no logran escalar, quedando mayormente en eslabones de bajo valor y márgenes reducidos. También el informe dice que la política industrial vuelve con fuerza. Más de 70 países impulsan grandes intervenciones en sectores como los semiconductores, energías renovables, infraestructura digital y minerales críticos. Aquí a mí me gustaría agregar que hay mucha fuerza en la vuelta de la política industrial, pero muy focalizada, ¿no? Se puede ver también en el informe. La fragmentación geoeconómica reordena las cadenas debido a las tarifas, sanciones y subsidios. Las empresas redirigen el comercio e inversión a países puente, como podría ser o darse el caso de México. Y por último, dos tips más, dos bullets más, dice, integrarse a las cadenas globales de valor requiere más que I más D. El acceso al financiamiento comercial es clave para que las empresas puedan operar y escalar dentro de las cadenas. Y el último punto dice, aumentan los acuerdos comerciales focalizados, sectoriales o limitados. Así que espero que, bueno, este punteo para el caso de este informe del World Trade Organization los anime a revisarlo. Es un informe muy profuso, tiene más de 400 páginas y de consulta destacada. Y en materia del informe de lo que tiene que ver con cadenas de valor vinculados a la economía circular, 4 puntitos cortos. Dice este informe, que es el color más oscuro allí en la pantalla, solo el 20% de las empresas hoy en día tienen cadenas de suministro circulares funcionales, a pesar de que el 95% afirma que la circularidad será importante en 3 años. Segundo punto, dice las mayores barreras no son ideológicas, son operativas. Flujos de retorno impredecibles, calidad variable del producto y logística inversa extremadamente compleja. Tercer punto, las carencias de habilidades son ahora un cuello de botella importante. Las empresas carecen del talento necesario para el tiraje, reparación, manufactura, previsión de rendimientos y para navegar regulaciones inconsistentes. Y el último punto, y ya con esto cerramos esta parte, al igual que las cadenas de suministros digitales definieron los años 2000, el informe dice o sostiene que las cadenas de suministros circulares definirán los años 2030. Así que interesante tomar en cuenta todo esto y luego ustedes lo pueden ver de manera directa. Antes de darle la voz a Juan, que va a ser el moderador de este conversatorio, 2 o 3 palabras. Estos conversatorios no pretenden ser un lugar académico donde de ninguna manera agotemos los temas que planteamos, intentan ser un lugar de intercambio en donde podamos encontrar algunos hallazgos que no están en los manuales, ¿sí? Salirnos un poco de la comodidad del deber ser y hablar un poco más de la realidad práctica, ¿no? De dónde nos duele, dónde se vuelve todo esto un desafío. Y bueno, en materia de debida diligencia en las cadenas de suministros, no tengo que decir que hay enormes desafíos por enfrentar y seguramente esto surgirá del intercambio que van a mantener. Así que sin más, y agradeciendo nuevamente, voy a hacer el cierre después para despedirnos, tanto a Juan, a Julia y a Eugenia. Les paso ya a Martín la voz. Bueno, gracias Fer de vuelta y a todo el equipo de DSO por generar estos espacios, estos conversatorios que siempre enriquecen, como decís vos,
más allá del conocimiento y cuestiones técnicas, es a través justamente de las experiencias prácticas que nos traen los diferentes panelistas, ¿no? que van participando. Así que el último del año, pero también seguramente el que dé el puntapié para arrancar el 2026 con un cronograma de nuevos conversatorios que van a ir enriqueciendo los espacios de quienes trabajamos frente a cada uno de estos temas. Hoy, como mencionabas, tiene que ver con la debida diligencia en lo que es cadena de suministro. Eh, Así que vamos a tener dos panelistas de lujo con mucha experiencia que nos van a ir contando mucho de su experiencia a lo largo de no solo de las empresas, sino con una mirada general de cómo ven ellas la gestión localmente en sus respectivos países, porque hoy tenemos una panelista desde Colombia. Pero antes de arrancar, permítanme compartirles, mi nombre es Juan Crespo, yo trabajo en el área de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Sostenibilidad de Tango Energy Argentina. Hace casi 20 años que trabajo en el sector energético, donde pude trabajar para empresas de diferentes regiones del mundo. Y bueno, muy contento con esta oportunidad de cerrar el ciclo 2025 con este webinar. Eh, Le voy a pasar la palabra a Julia para que Julia pueda presentarse muy brevemente. Después le pasaremos la palabra a Eugenia y ahí damos pie al conversatorio. Así que, Julia, adelante, el escenario es tuyo. Ay, muchas gracias, Fernando, Juan, Eugenia y a todos los participantes el día de hoy en este panel. Bueno, mi nombre es Julia Romero, yo soy ingeniera de producción, tengo un máster, una maestría con énfasis en estrategia. Hace más o menos 32 años que trabajo en cadenas de suministro. Trabajé antes en el backstage, hablaba con Juan. Yo trabajé 25 años en el sector de oil and gas y hace 8 años que estoy en la academia. Soy la directora de la maestría en gestión de la cadena de suministro de la Universidad de los Andes aquí en Colombia y hago consultoría muy enfocada en los temas de abastecimiento sostenible. He trabajado con el sector minero, el sector de madera, carbónico que metalúrgico, eh, agrícola. Entonces, pues muy contenta de tener este espacio, más que yo siempre uno el tema académico con el tema práctico, porque digamos, así funciona en mi vida. Entonces vamos a tener esa oportunidad de ver qué se ve o qué se plantea a nivel mundial y qué vemos nosotros a nivel local. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Julia. Eugenia. Eugenia, ¿nos escuchás bien? ¿Me escuchás? Ahí sí, A ver, ahí perfecto, ahí Eugenia. sí. Bueno, me saco los auriculares. Bueno, como les decía, soy Eugenia de la Torre, tengo más de 25 años de experiencia liderando y poniendo en marcha áreas de comunicación, sustentabilidad y relaciones institucionales. Me especialicé en desarrollo social, trabajos comunitarios y relaciones con stakeholders de sectores claves como la industria minera, petrolera y de servicios generales. Eh, Desarrollo y ejecuto estrategias en estas áreas, especializándome en todo lo que tiene que ver con la gestión de la licencia social para operar. 10 años viví y trabajé en España, llevando adelante una fundación internacional que me hizo de alguna manera viajar y representarla en distintos países de la Comunidad Europea. Y en Argentina he trabajado, como les decía, en mucha industria de servicios, especializándome mucho también en minería y petróleo. Así que, bueno, acá estoy para poder contarles lo que es la debida diligencia, más que nada para lo que tiene que ver con las empresas de triple impacto, que creo que es un sector muy interesante y que es una palabra que no muchas veces se utiliza, eh,
aunque bueno, sí es un proceso en el que los que trabajamos en sustentabilidad llevamos adelante. Así que encantada de saludarlos a todos. Excelente, Eugenia, Julia, muchísimas gracias por sus presentaciones. Bueno, vamos a comenzar con este conversatorio. Si alguien adicionalmente quiere agregar alguna pregunta en el chat, la puede ir haciendo y ver, después nos coordinamos para poder formulárselas a las panelistas. Vamos a arrancar con Eugenia. Eugenia, desde tu experiencia y tu perspectiva y formación dentro de lo que es el ámbito de Naciones Unidas, ¿cómo definirías la debida diligencia y por qué crees vos, ¿no? Más allá de las empresas donde has estado trabajando, por qué crees que es una pieza clave para las empresas con foco en lo que es triple impacto? Bueno, excelente pregunta. Creo que existe una idea errónea de que es un proceso estático, ¿no? Técnicamente la debida diligencia es un proceso continuo de identificación, prevención, mitigación, rendición de cuentas sobre los riesgos y efectos negativos que pueden ser reales o potenciales de la actividad de una empresa. Pero bajo mi visión de sustentabilidad y triple impacto, creo que esto se convierte en una herramienta viva que sigue estándares, por ejemplo, de la OCDE o de ONU. OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, viene a ser como un club de países desarrollados, ¿no? La OCDE da directrices o recomendaciones, eh, los gobiernos las hacen a las empresas. Y Naciones Unidas, que bueno, conocemos que tiene un enfoque muy fuerte en los derechos humanos. O sea que para cumplir desde el rol del área de sustentabilidad o triple impacto de empresa, la debida diligencia tiene que seguir ciertos pasos, que era lo que hablaba anteriormente en la presentación, que tiene cuatro pilares clave. El identificar, que es analizar cómo las operaciones de la empresa, su cadena de suministro, sus relaciones comerciales pueden afectar los derechos humanos, el medio ambiente o la ética. Acá es donde empezamos a hablar de todo lo que es triple impacto. Tiene un segundo paso muy importante en este proceso de la debida diligencia, que es integrar y actuar, que es tomar esos hallazgos de el análisis que se hace al identificar que sería el primer paso e incorporarlo en la toma de decisiones de los procesos internos de alguna manera para prevenir o detener impactos negativos. Y después tenemos un proceso de seguimiento que viene a ser el monitoreo de la efectividad de esas medidas que nos tomamos. Para mí el cuarto paso de esta debida diligencia en lo que tiene que ver con el triple impacto es un paso realmente muy importante que tiene que ver con comunicar y es informar, digamos, públicamente todas las gestiones de esos impactos, ¿no? Ahí es donde hablamos del reporte de sustentabilidad, que uno dice, bueno, reportar es contar los números que tenemos, es contar las acciones que llevamos adelante en la compañía. Tiene para mí mucha más transparencia y claridad a la hora de trabajar con estos pasos de esta debida diligencia. Excelente, Eugenia. Muchas gracias. Nos vamos unos kilómetros arriba en el continente a Colombia. Eh, Julia, y vos compartinos también desde lo que es la expectativa y la realidad en la práctica, ¿no? ¿Cómo ves la evolución en lo que es la adopción de la debida diligencia y las principales barreras que hoy o a lo largo de estos últimos años han atentado contra la adopción? ¿Existe alguna suerte como de listado o chequeo que uno pueda llevar adelante para lo que es la gestión de la debida diligencia? Bueno, gracias, Juan, por la pregunta. Voy a retomar mi respuesta tomando algunos elementos de los que Eugenia mencionó en su intervención. Bueno, voy a hablar un poco de Colombia y también de Perú, que digamos son los dos países en los que me muevo dentro de la consultoría para el trabajo en debida diligencia en derechos humanos de la cadena de suministro. Eugenia hablaba del tema de comunicación e información. Yo creo que ahí hay un primer punto. Sí existen varios listas de chequeo,
herramientas para hacer un acercamiento en ese levantamiento, esa línea base de la debida del cumplimiento de la debida diligencia en derechos humanos. Pero cuando digo el tema de comunicación, la primera barrera es poder atravesar o poder volver estos términos cercanos a quien al proveedor, por ejemplo, si lo que estás haciendo es un trabajo con el proveedor, cercanos a que el proveedor entienda qué es lo que tú le estás preguntando. Y aquí voy a tomar ejemplos reales. Por ejemplo, sector minería, sector agrícola. Muchas veces uno hace un primer acercamiento con este tipo de formatos para que el proveedor de manera autónoma se autoevalúe y vea qué tan cercano, qué tan lejano está en sus prácticas. Pero a veces tú le preguntas, ¿tiene prácticas de economía circular? Y la persona no entiende qué es economía circular. No es un tema que sea cotidiano y te pone no. Le preguntas cómo están en los temas de asociatividad y él dice asociatividad, ¿eso qué será? Eso no me suena, te pone no. Entonces, cuando tú ves el panorama, a veces dices, uy, yo a veces me pongo las manos en la cabeza y digo, están re mal, o sea, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Pero cuando empiezas a establecer ese diálogo y te vas al campo, por ejemplo, si estás trabajando en tema agrícola y le dices, al señor de la papa o del café o del cacao o de la frutilla o del arándano, usted, ¿qué hace? ¿Qué tipo de abono utiliza? ¿O qué hace con los residuos una vez que le quedan? ¿O usted empieza a entender? Ya no, tú no le preguntas, ¿ha sentido el cambio climático? Sino le preguntas, ¿usted ha notado que cambia, que ya las épocas en que usted cosechaba ya no son las mismas? Entonces empiezas a tocar elementos que son de su cotidianidad. En ese tema de comunicación, empiezas a entender que sí hay prácticas que no es todo tan traído no hay una novedad, sino simplemente es ese ajuste comunicacional. Entonces yo digo que eso es una primera barrera, que tenemos que bajar y que acercar esa comunicación. Cuando Eugenia decía esa visión integral, ese ecosistema vivo, entonces, si tú estás analizando, por ejemplo, tus proveedores y estás analizando toda tu cadena ascendente, que son los proveedores de tus proveedores, que es de lo que habla hoy en día la debida diligencia en derechos humanos de la cadena de suministro, pues es necesario ese acercamiento. Entonces, primera barrera, romper un poco con, voy a decirlo así fríamente, tanto cliché y tantas palabras a veces que son cotidianas para nosotros los que estamos, digamos, en la consultoría en esto, pero que no es cotidiano para quien está en el día a día. Entonces, eso es uno. Las medidas de efectividad que hablaba Eugenia también hace un rato. Hay muchas cosas que se hacen, pero no hay unas líneas bases tan claramente definidas. Entonces, si tú no tienes una línea base, cuando vas a medir efectividad, dices, bueno, realmente a partir de qué. Entonces, eso es un punto muy importante y puede ser considerado una barrera. El tercer punto, y voy a tomar algo de lo que decía Fernando en su intervención inicial, cuando hablaba de relocalización cercana, o sea, reshoring, nearshoring, acuerdos sectoriales, barreras operativas, todos esos elementos que se enuncian, por ejemplo, son palpables en nuestras realidades de todos nuestros países, donde nosotros decimos son más barreras, por ejemplo, el entendimiento del proceso. A veces ni siquiera hay un mapeo del proceso, que es, digamos, que lo mínimo básico que uno esperaría encontrar. Entonces, lo que te encuentras en la realidad muchas veces dista mucho de lo que lees o de lo que la norma, por ejemplo, cuando estamos hablando de vía de diligencia en derechos humanos, normatividad europea, donde se espera de que ya todos nuestros procesos estén muy esquematizados, estandarizados. Casi que en muchas cosas nos toca ir muchos pasos atrás para poder tener esta vía y que este lineamiento de vía de diligencia sea algo vivo, algo material, como lo decía Eugenia, que sea palpable y que realmente nosotros podamos cumplir con la trazabilidad del flujo, con la trazabilidad de la información, con la trazabilidad de la toma de informaciones y pues por supuesto con el tema financiero que apalanca el funcionamiento o no de este tipo de iniciativas que son tan importantes, o sea, que son fundamentales en las cadenas de suministro hoy en día. No sé si con eso respondí la pregunta o si de esto nacen nuevas inquietudes por parte también de los asistentes.
Sí, súper clara, Julia. Gracias. Vamos a agregar además que obviamente que en caso de que alguno de los participantes después quiera seguir formulando algún tipo de pregunta o inquietud, digamos, fuera de lo que es el espacio del conversatorio, ahí Fernando escribió en el chat de este espacio la dirección de mail donde pueden no solamente solicitar los reportes que comentaba Fernando al inicio en la introducción del conversatorio, sino que también se pueden canalizar las preguntas tanto para Julia como para Eugenia que resulten adicionales, ¿no? O posteriores al espacio. Así que gracias, Julia, por la claridad. Nos volvemos para Argentina, Eugenia. eh, y contanos desde lo que es el enfoque de liderazgo, ¿no? En debida diligencia, digamos, cómo contribuye justamente el liderazgo a fortalecer la experiencia del cliente y en todo lo que respecta a reputación corporativa y el impacto social dentro de una organización, ¿no? Digo, más allá de una empresa o de una organización privada, cómo esto impacta en todo lo que es la cadena de suministro de manera independiente. Bueno, mira, a ver, en las empresas el liderazgo en debida diligencia eh, garantiza que la excelencia operativa vaya de alguna manera de la mano de la integridad reputacional. Eso es clarísimo. Yo personalmente busco de alguna manera transformar la atención al cliente con una experiencia, digamos, de confianza. Utilizo mucho lo que son las relaciones institucionales para detectar esas necesidades que hay en el mercado y de alguna manera convertirlas en oportunidades de impacto social positivo, ¿no? Asegurando de alguna manera que la lealtad de los stakeholders sea a largo plazo. Entonces, la debida diligencia en esto de fortalecer la experiencia del cliente, la reputación corporativa, el impacto social, eh, para mí no es un proceso estático, es un proceso dinámico, preventivo, que de alguna manera tenemos que adaptarla a los cambios, ¿no? Del entorno social y regulatorio. Eh, para mí la debida diligencia protege la licencia social para operar porque, como habíamos dicho antes y como dijo Julia también, reduce no solo riesgos legales, ¿no? Sino también que mejora de alguna manera la calificación de los inversores y grandes clientes. En cuanto a la reputación corporativa o el impacto, digamos, que tiene que ver con lo social de las empresas, eh, personalmente creo que todo lo que tiene que ver con el reconocimiento que puede estar dado en premios, por ejemplo, para las empresas, validan de alguna manera que estos procesos, estas herramientas, este camino de la debida diligencia se tradujo en resultados tangibles, en resultados éticos, entendiendo, por lo menos yo, que los procesos esos internos respetaron la diversidad, la inclusión como parte fundamental de la ética empresarial, con lo cual el liderazgo que uno pueda tener en todo lo que es este proceso definitivamente contribuye a fortalecer la experiencia del cliente y a que de alguna manera pueda haber las mejoras en todo este proceso. Es un poco lo que decía también Julia de trabajar con los proveedores de tus proveedores, ¿no? Y que es algo que se viene haciendo desde hace años. La Argentina, a mí me pasa mucho que escucho gente que dice, no, pero en la Argentina somos muy nuevos con esto. Y la verdad yo no estoy de acuerdo. O sea, no, en la Argentina hace años empezó en Estados Unidos, hace años empezó en España. La verdad que no estoy de acuerdo. O sea, sí es cierto que se han puesto de moda palabras como la debida diligencia, como decía Julia, o palabras en nuestro entorno más de sostenibilidad, sustentabilidad, ESG, ESG, o sea, tanta cosa que terminamos haciendo que mucha gente que quiere trabajar en esto, seguir pasos, trabajar como corresponde, identificar problemáticas, cuidar ciertas cosas que puedan impactar en derechos humanos, ambiente, social, se hacen un lío tremendo porque no saben qué es cada cosa. Y para mí son lo mismo, es trabajar como corresponde con herramientas que nos van guiando en este camino para de alguna manera seguir siendo transparentes. Así que, bueno, nada, ese es mi comentario. No sé si alguno quiere aportar algo. Gracias, Juan, Eugenia. Juan, yo ahí voy Mencioné. a meter un poco la,
la La cucharada, cuchara. sí, porque me encanta lo que dice Eugenia. Y yo hay un tema ahí muy importante es, yo creo que debemos no empezar, pero fortalecer más lo que es como un liderazgo distributivo. O sea, a veces dentro de las compañías queremos que todos estos temas sean jalonados por el área de sostenibilidad. Y entonces se vuelve como el todero, ¿no? No conoce todos los procesos, pero queremos que si hay que trabajar temas de ambientales, sociales y de gobernanza e informes y todo eso, haya una persona que esté verificando eso. Y eso tiene que ser medular. O sea, eso tiene que recorrer la compañía. Eso de que la sostenibilidad es el nuevo modelo de negocio tiene que ser vivido, tiene que ser vivo, como dice Eugenia, dentro de las empresas. Y es muy importante, o lo que yo veo en la práctica, tener iniciativas transversales, donde los líderes, un poco como de holocracia, ¿no? Donde los líderes estén, entonces tengo un proveedor que conoce muy bien una operación y que es capaz de contársela a los otros. Cuando empezamos a sentir que sí hay dentro de la comunidad prácticas para mostrar y de las cuales aprender. Em, una vez aquí en minería armamos lo que llamábamos unos círculos de conocimiento donde íbamos rotando entre los proveedores que se contaran entre sí cuáles eran las prácticas que venían haciendo y no solamente lo que había salido exitoso, sino también lo que había sido un fracaso, porque también de los fracasos aprendemos un montón. Hicimos tal cosa y no funcionó. A veces, por ejemplo, en el tema de coproductos o en el tema de economía circular o en el tema asociatividad, eso aportó muchísimo, porque entonces empezaron a ver unos y otros y a romper un poco esa barrera de que ese es como mi know-how y ver que si trabajamos el tema de sinergias, que ahora lo mencionaba Fernando como una de las tendencias, acuerdos sectoriales, eso nos iba a ayudar un montón. E incluso salirnos un poco de ese liderazgo empresarial y poder, lo hablábamos de pronto un poco, Juan, de tener esos liderazgos territoriales en dónde estoy yo localizado y qué puedo hacer con mi competencia, con mis colaboradores, con mis proveedores, porque finalmente eso es lo que nos va a generar como esa bola de nieve en nuestros países para que realmente esto tenga mucha más fuerza. Gracias, Julia, por meter la cuchara, como decías. Y Eugenia recién en su intervención hablaba de distintos aspectos, ¿no? Dentro de lo que es la gestión de liderazgo y mencionaba temas que son importantes como es los asuntos regulatorios, ¿no? Los cambios, hablaba de cambios regulatorios, de la adaptación. Julián, en lo que es tu experiencia, ¿cómo crees que impactan, obviamente, lo que son los cambios o las regulaciones? ¿O cómo deberían actuar como incentivos? ¿No? ¿Qué pasa o qué resulta cuando una regulación no está haciendo match, ¿no? No está haciendo conexión con las necesidades dentro de las instituciones? Digamos, ¿cómo genera eso o cómo se transforma ese impacto en algo que pueda tener más una tendencia hacia lo positivo? Pero yo lo veo hay dos miradas cuando uno está dentro de las compañías. Uno es cuando le dice, voy a implementar, por ejemplo, un tema de debida diligencia en derechos humanos porque es algo regulatorio, porque soy una empresa exportadora, porque si no, mi producto una vez que llegue a Europa, tomemos Europa, va a llegar a Europa, voy a tener problemas, si hacen trazabilidad de mi cadena, etcétera. Entonces existe como una especie de temor, ¿no? Digo, yo lo hago porque si no, tengo una barrera, especialmente en lo que es mi cadena descendente, mis clientes, etcétera. Eso puede ser inicialmente, pero ojalá pudiéramos movernos hacia cuáles son los beneficios que me trae este tipo de aseguramiento. O sea, ese es, puede ser el móvil inicial, pero esto no se sostiene en el tiempo si no empiezo a entender los beneficios que me trae. Entonces, si yo soy un proveedor, bueno, si yo entiendo, si yo empiezo a trabajar, si yo entiendo que tener mano de obra infantil está prohibido, no está bien, eso no lo debo hacer, que si no tengo asegurados mis procesos y mis procedimientos, va en contra de mi efectividad y empiezo a entender de que siempre lo que llamamos ese triple impacto económico, social y ambiental sí pueden convivir. Al contrario,
sí pueden apalancar mi operación y se puede generar como esa evidencia. Eugenia lo decía hace un rato como medición de efectividad. Cuando unimos esos elementos es ahí cuando nos funciona. Y lo veo a lo largo, en cualquiera de los negocios. Cuando uno toma, por ejemplo, oil and gas, que los tres hemos estado en el sector petróleo, cuando uno toma ahí y empieza a entender y empieza a ver que ese aseguramiento de sus proveedores es lo que va a garantizar a la gran empresa, a la empresa ancla seguramente, a la empresa exportadora, pero que también beneficia al pequeño, que le abre incluso otras oportunidades en otras cadenas de valor. Eso es para mí la clave, mucho más allá del tema regulatorio, que sí es efectivamente lo que nos mueve inicialmente. Entonces, si hablamos de vía de diligencia, si hablamos de ley de deforestación, o si hablamos ahora de pasaporte de producto, de todo lo que está saliendo, pues estos, digamos, países lo toman porque es la forma como de apalancarse, ¿no? Como de asegurar. Pero hacia nosotros que estamos de este lado del océano, tenemos que mirarlo también desde ese punto de vista de beneficios. ¿Cómo garantizamos que estos sean beneficios palpables para los proveedores y no es algo temporal? Porque si no, todos los esfuerzos que se hagan desde la pequeña y desde la gran empresa se van a perder en el tiempo. Ese es mi mirada. Gracias Julia. Y vos recién hablabas de temores, de barreras, de beneficios, ¿no? De cómo internalizar dentro de las organizaciones un cambio cultural frente al tema o frente a distintos temas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en lo que respecta a debida diligencia. Y hay mucha confusión, ¿no? A veces, salvo las organizaciones que tienen mucha trayectoria o mucha profesionalización dentro de lo que es su gestión, tal vez tienen más claridad. Y hay organizaciones más chicas, unipersonales, emprendimientos, etcétera, etcétera, que tal vez también pueden empezar a incorporar gestión vinculada a lo que es debida diligencia. Y bueno, y acá voy con la pregunta para vos, Euge, eh, frente al concepto, ¿no? De la confusión respecto de lo que es la debida diligencia como algo netamente asociado a lo legal o algo asociado a cuestiones de auditoría. Vos tenés mucha experiencia en lo que es el sector minero, el sector de oil and gas o petrolero, también en lo que es empresas de servicios. Digamos, ¿qué implica para una empresa o una institución, de vuelta, independientemente de la industria, ¿no? a la que pertenezcan? ¿Qué implica realmente un proceso de debida diligencia en el día a día? Linda pregunta. Em, Creo que distinguiría en primer paso los dos usos más comunes, ¿no? En donde se usa lo que es la palabra debida diligencia. Por un lado tenemos la debida diligencia financiera legal, que es el análisis que se hace antes de una fusión o adquisición para conocer el estado real de una compañía. Pero después, y es en lo que estamos haciendo un poco foco, o por lo menos lo que estoy haciendo bastante foco, está la debida diligencia en sostenibilidad o derechos humanos. Em, Cuando hablamos de esto, hablamos de un proceso preventivo y permanente, ¿no? Para asegurar que la empresa, grande, mediana, pequeña, actúe de la mejor manera responsable en su entorno social y ambiental. En resumen, para las empresas, el cuidado debido que una organización realiza para asegurarse el éxito comercial no tiene que ser a expensas de la sociedad del planeta o en la legalidad. Por eso es tan importante lo que decías tanto vos como Julia, ¿no? Eh, las empresas más chicas no tienen profesionalizadas determinadas áreas, pero creo que sí hay bastante conocimiento que ellos pudieran adquirir o de profesionales que hacemos consultoría en esto o en empresas que dan capacitaciones todo el tiempo. La debida diligencia es algo que se ve, es algo que se trabaja desde hace años y la realidad es que cuando te pones a tono de lo que significa, no es una cosa más que herramientas estratégicas para poder llegar a un fin. Así que, bueno, nada, espero que esto les haya respondido, Juan, lo que me preguntabas.
Excelente, Euge. Me quedé cuando hablábamos de cuestiones regulatorias y la mirada desde otros lugares. Julia, y aprovecho para asociar una pregunta que me quedó ahí dando vueltas en la cabeza y la que venía a continuación. Así que la que me quedó tiene que ver con cómo es la mirada frente a procesos regulatorios de Europa y otros países, ¿sí? No necesariamente de Europa, sino a lo largo de la región que puedas complementar en tu experiencia internacional. Y también que nos puedas traer una mirada, un abordaje sobre cómo hoy cuestiones como la tecnología, ¿no? Tal vez con la incursión de lo que es la inteligencia artificial, empiezan a ser una herramienta que de repente pueda facilitar un proceso de implementación en lo que respecta a debida diligencia. Y cómo tal vez una empresa, no importa el tamaño de la industria, puede recurrir a la tecnología como herramienta para apalancarse en este proceso. Ok, bueno, voy a empezar por el tema de tecnología. A veces hemos pensado, o muchos pensamos, de que la única forma de llevar estos procesos es utilizando tecnologías de punta. Y lo primero que yo encuentro, porque hay empresas muy pequeñas, estamos hablando incluso, por ejemplo, en el sector agrícola, del agricultor, señor que está allá en el campo, que tiene quizás ni siquiera el terreno es suyo, sino que arrienda para poder hacer el sembrado y entregarle a un intermediario y seguir la cadena así. Entonces, en este tema puede funcionar desde un Excel. No tienes más, tienes una tabla clara donde tú llevas la trazabilidad de todo lo que tú vas haciendo dentro de tus procesos, hasta tener, por ejemplo, no sé, utilizar blockchain para hacer trazabilidades de lo que come la vaca, cada cuánto la vacunas, cómo, en qué terreno la tienes, luego cómo sacas el producto y cómo lo entregas hasta volverse un lácteo. Sí, tomando, por ejemplo, este ejemplo que es muy real de lo que de lo que yo he hecho aquí en Colombia. Entonces, fíjate que están los dos extremos, o digamos las dos caras de la moneda. Tú puedes tener toda la tecnología, hacerle toda la trazabilidad, tener automatizados muchos de los procesos, no sé, utilizar lo que está planeación, por ejemplo, o como ese mapa inicial y tener, no sé, gemelos digitales, blockchain, inteligencia artificial. O sea, puedes utilizar todo el kit o puedes tener lo básico. ¿Qué es lo importante? Un mensaje que yo quisiera dejar aquí: mapeen muy bien y tengan muy bien organizados sus procesos. Esto suena básico, ¿no? Pero es que generalmente cuando tú te vas a las compañías, no lo tienen. No tienen claros cuáles son sus flujos, de dónde provienen sus materiales, quiénes son sus proveedores. Entonces, si no tenemos lo básico, no importa el tipo de herramienta que tú lo tengas, es como si tú tuvieses un Tesla, pero para andarlo en una carretera destapada. Entonces tú dices, pues da lo mismo, de pronto puedo tener la carreta con los caballos o con los bueyes y me va a funcionar lo mismo, porque es que lo que estoy necesitando en el momento, de acuerdo con mi dimensionamiento, no es el super automóvil, sino es algo mucho más sencillo. Entonces, es como entender muy bien qué es lo que me está pidiendo la norma. Entonces, por ejemplo, si nos vamos, entonces ato con tu primera parte de tu pregunta. Entonces, si yo estoy hablando de cumplimiento en la normativa de debida diligencia en derechos humanos de la cadena de suministro, normatividad europea, entonces ahí te hablan de temas de gobernanza, quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones dentro de la compañía, quiénes son tus stakeholders, cómo te comunicas en los temas ambientales, qué tipo de aseguramiento ambiental tienes, qué haces con tus vertimientos, qué tipo de residuos generas, si estás hablando del tema social, cómo es tu asociatividad, a quién perteneces, o sea, entender cómo todos esos elementos. Fíjate que más que es un tema de proceso. ¿Cómo estoy yo llevando mi proceso? Y después sí, organiza tu proceso y colócale las herramientas que realmente van a dar como esa efectividad, esa trazabilidad que tú requieres. O sea, volvemos como creo que muchas cosas hay que volver un poco a lo básico y después colocarle las herramientas adecuadas. Y a nivel de herramientas podemos encontrar hoy en día de todo. O sea,
Creo que con todo este boom tecnológico puedes encontrar todo y a tu medida, desde cosas, desde herramientas muy costosas en el mercado, donde tú tienes, no sé, un ERP que te integra todo absolutamente y tienes hasta cosas más sencillas que tú puedes ir adaptando y puedes ir logrando esa trazabilidad que requiere. No sé si con eso, Juan, por ahí va tu pregunta o se me quedó algo sobre el tintero. Espectacular, Julia. Gracias por la aclaración y por complementarlo. Y bueno, vos hablabas de cuestiones internacionales, ¿no? Así que vamos a preguntarle a Eugenia cómo dentro de lo que son los marcos regulatorios internacionales, ¿no? Que cada vez suelen ser más exigentes y más puntillosos en todo lo que se va determinando. ¿Cómo integrar en la práctica estándares de organizaciones como la ONU o la OCDE, que también mencionabas al principio, en un proceso de debida diligencia y que realmente sea un valor agregado para las organizaciones, ¿no? Para las instituciones, para las empresas, y no solamente o no simplemente un checklist dentro del proceso, que realmente y culturalmente dentro de cada organización el proceso de debida diligencia sea internalizado como corresponde? Mira, es una pregunta clave y que tiene mucha relación con lo que decía Julia recién. Los estándares de la ONU o la OCDE son los que hoy de alguna manera definen todo lo que es la licencia para operar a nivel global. Yo no lo veo como una carga burocrática, muchos sí lo ven como una carga burocrática, lo veo más como una aguja o una hoja de ruta estratégica. Esto de los procesos que hablaba Julia. Eh, para que generen valor real, de alguna manera, personalmente los integro a través de estos cuatro pilares que hablábamos antes, ¿no? Identificar bajo estándares ONU u OCDE, no solo se miran los riesgos financieros, o sea, se analizan los riesgos de derechos humanos, ética, medio ambiente, en todo lo que es la cadena de valor. De hecho, las directrices de la OCDE acaban de tener una actualización importante recientemente para incluir los temas de cambio climático y tecnología, hablando un poco de lo que hablabas recién y que exponía Julia. La integración y la acción, o sea, los hallazgos no se quedan solamente en un informe, se llevan a la mesa de discusión. Si detectamos un riesgo en la cadena de suministros de una empresa, por ejemplo, de servicios, tratamos de actuar para prevenirlo antes de que afecte la reputación de la compañía. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo cuando tratás de trabajarlo de alguna manera con un proceso claro y limpio sobre todo. Y después es un seguimiento dinámico, ¿no? Siguiendo a la OCDE. Para la OCDE el monitoreo tiene que ser constante. Esto de alguna manera nos permite ir ajustando la estrategia que vamos llevando adelante porque tenemos un plan definido en tiempo real. Aseguramos los recursos que nos vamos manejando, perdón, que utilizamos de manera eficiente. Y por último, dentro de lo que tiene que ver con los estándares tanto de Naciones Unidas como OCDE, la comunicación y el reporte son clave. Acá es donde cerramos como todo el círculo, ¿no? Usamos estos estándares para elaborar nuestro reporte de sustentabilidad, el reporte de sustentabilidad de las empresas, obviamente transparente, que le dicen al mercado y a los stakeholders algo así como, sabemos cuáles son nuestros impactos y tenemos un plan para poder gestionarlo. Entonces, al final, aplicar todos estándares internacionales es lo que de alguna manera nos ha permitido obtener, nosotros como consultores de empresas, para las empresas con las que trabajamos, esos reconocimientos, como en la Argentina tenés el premio EI con el sello social y otros premios también importantes, porque de alguna manera transformamos todo lo que es la teoría en resultados tangibles, ¿no? Para la comunidad y para la empresa. Acá es donde decimos esto. Sabemos cuál fue nuestro impacto, lo analizamos, lo identificamos, lo integramos, lo pensamos, lo analizamos, le dimos un seguimiento dinámico para ver si teníamos que cambiar el rumbo o no, y acá estamos comunicándotelo. Así que, bueno, nada, las prácticas tanto de los estándares de ONU y OCDE en un proceso de debida diligencia generan valor para mí.
y como decía anteriormente, es una hoja de ruta estratégica que creo que estaría bueno que todos podamos utilizar y conozcamos, ¿no? De alguna manera. Genial, Eugenia, gracias por esa mirada. Bueno, ya estamos llegando a casi el cierre del conversatorio. Me gustaría hacerle las últimas preguntas a ambas, a Julia y a Eugenia. Vamos a arrancar con la mirada de Julia. Y cómo, digamos, qué consejo, cómo deberían prepararse las empresas, pymes, las empresas subcontratistas, proveedoras que forman parte de una cadena de suministros en las que la debida diligencia está recién comenzando a implementarse o están considerando la posibilidad de comenzar un proceso de estas características. Digamos, ¿cuáles serían, en función de la mirada que tiene cada una de ustedes, esos primeros 3, 4, 5 pasos que deberían tener en una planificación de cómo iniciarse en este proceso? Bueno, Juan, lo primero, establezcan una buena línea base. Tómense el tiempo de conversar con empresas, con sus proveedores críticos, se hagan una buena clasificación de proveedores, porque no sé qué volúmenes estén manejando, pero si tienen demasiados, concentrarse en aquellos proveedores que generan más vulnerabilidad para la compañía. Seguramente ahí estarán los críticos estratégicos y los apalancados. Hagan una buena revisión con ellos de el cumplimiento de esa línea base, o el establecimiento de esa línea base, el cumplimiento de esos parámetros que son muy claros en la Ley de Debida Diligencia en Derechos Humanos. Segundo, identifiquen acciones transversales. Todo no se puede hacer a la vez. Entonces hay que priorizar. Entonces, ¿qué es lo más fácil de abordar? Aquellas acciones que si ustedes las apalancan como compañía pueden favorecer el crecimiento, el desarrollo, el mejoramiento de varios proveedores a la vez. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer en formación, capacitación? ¿Qué cosas pueden hacer desde el punto de vista técnico? O sea, trabajen, tengan foco en unas actividades o en unas acciones transversales, va muy unido con lo que llamaba Eugenia ahora esa hoja de ruta. Tercer punto, sean juiciosos al medir. Entonces, si ya tienen una línea base, hagan una medición periódica de cómo van avanzando, qué les está funcionando y qué no, y implementen acciones correctivas y preventivas donde sea posible. Y el punto cuatro, afiancen los elementos que ya vienen manejando. Ahora, Eugenia, por ejemplo, hablaba del tema de riesgos. Entonces, cuando siempre han hecho ustedes dentro de sus compañías seguramente análisis de riesgos y dentro de esos riesgos se han involucrado los temas regulatorios. Ahora tienen elementos regulatorios adicionales, involúcrenlos en ese análisis de riesgo, miren la probabilidad de ocurrencia, miren el impacto que eso puede tener dentro de su operación y empiecen a trabajarlo de la misma forma que lo han venido haciendo, pero seguramente lo que les va a surgir es elementos nuevos para monitorear y para asegurar. Tomen los hallazgos y piensen, o sea, eso me parece a mí que es una gran oportunidad para trabajar como punto 5 de una forma mucho más colaborativa. No quieran saberlo todo, busquen quién sabe de qué cosa, apalánquense y trabajen también mucho más en comunidad. O sea, y aquí voy a colocar ejemplos reales. Yo a veces me encuentro cuando estoy trabajando estos temas que si en un mismo territorio, por ejemplo, tenemos una minera, pasa aquí en Colombia, tenemos el sector minero, el sector lechero y el sector agrícola juntos, trabajando en el mismo territorio, pero cada uno quiere sacar sus temas de manera independiente. Y entonces termina muchas veces si estamos trabajando en un tema social, la escuela con el niño con 3 kits escolares y porque las 3 empresas consideran que es un tema a trabajar, dentro del mejoramiento con el desarrollo con la comunidad, pero también se necesita una vía o también se necesita un trabajo, no sé, en reciclaje y eso nadie lo está abordando. Entonces, si nosotros logramos trabajar como compañías de una forma mucho más estrecha y a identificar lo que el territorio requiere, porque finalmente son los territorios los que deben mejorar para este aseguramiento de vida y diligencia en derechos humanos, y empezamos a trabajar de una forma mucho más alineada, seguramente vamos a poder eh, dedicar menos esfuerzos y obtener mejores resultados. Con eso quisiera cerrar. Excelente, Julia. Gracias por esa conclusión. Eugenia, ¿algo que quieras complementar?
Sí, dejaría una reflexión. La debida diligencia y la sostenibilidad, ¿no? No verla como un freno a la operatividad, que hablamos de eso en su momento, sino como el blindaje más sólido que una empresa puede tener. En un mundo donde la transparencia es exigida y no opcional, el compromiso para mí como líderes es transformar estos procesos en una ventaja competitiva. Mi trayectoria me enseñó que cuando logramos alinear el propósito social con la estrategia del negocio, no solo estamos gestionando riesgos, sino que estamos construyendo un legado. Mi objetivo es que en cada empresa en la que yo participo no solo sea reconocida por la calidad de sus servicios, sino por la integridad, de sus impactos, porque de alguna manera al final del día el éxito real no se mide por un balance financiero, o por lo menos mm, en mi experiencia no se mide solamente con un balance financiero, sino con la confianza que somos capaces de generar en las comunidades en las que nos rodean y en el valor que de alguna manera dejamos a todo lo que son las generaciones futuras, ¿no? Que tan importante es ocuparse y pensar en eso. Así que de mi parte, nada, muchísimas gracias por permitirme ser parte y compartir este conversatorio tan interesante. Bueno, gracias a ambas, gracias Eugenia, gracias Julia, gracias de vuelta nuevamente Fernando y todo el equipo de DCO por facilitar y promover este tipo de espacios que obviamente contribuyen muchísimo al enriquecimiento a partir de la experiencia y la mirada que cada uno va desarrollando desde diferentes organizaciones. Así que le paso la palabra a Fer para que pueda hacer el cierre y seguramente nos veamos en 2026 con una agenda cargada e interesante de espacios para seguir enriqueciendo. Bueno, muchas gracias Juan, enorme agradecimiento también para Julia y para Eugenia, muy interesante todos los intercambios. Voy a hacer un breve cierre. En la base del concepto de la debida diligencia hay un llamado fuerte al sector empresarial para que asuma un rol proactivo. Yo creo que ese es un factor esencial, ¿no es cierto? Esta idea de pasar de una gestión reactiva, en donde las empresas se van encontrando con problemas e intentan resolverlos de la mejor manera posible, pasar de ese modelo a un modelo en donde puedan estar un paso adelante en la posibilidad de la gestión de riesgos y yo creo que ahí hay un fuerte llamado al deber de saber. Ya no se acepta o se acepta cada vez menos, ¿no? Que la empresa diga cuando se encuentra con un problema, yo no sabía, ¿no? Se supone que tiene el deber de saber y por eso es tan importante el proceso de debida diligencia porque es una indagación dinámica, como se mostró en todo el conversatorio, que ayuda a la empresa a tener justamente esas alertas tempranas. Ese es un primer punto que me gustaría rescatar. En segundo término, cuando nosotros trabajamos con empresas en este tipo de procesos, en la cotidianeidad, vemos que están muy acostumbradas a gestionar riesgos que terceros generan sobre su operación, pero no están del todo acostumbradas a generar el mismo proceso de los riesgos que su operación generan en terceros. Y es ahí donde creo que hay que trabajar mucho porque hay mucho por hacer. Y allí también, en esa esencia, el scope o el foco, el radar que utilizan para gestionar riesgos está muy concentrado en el negocio desde un punto de vista tradicional. Cuando hablamos de gestionar riesgos en derechos humanos y en temáticas sociales, la cosa se vuelve difusa para muchas de las empresas. Por eso es tan importante contar con especialistas, internos o externos, cualquiera sea el caso, que puedan abrir esa discusión interna y ver cómo riesgos no tradicionales pueden generar verdaderos impactos en el negocio de manera concreta. Y por último, marcar la importancia, y allí estamos trabajando con varias empresas, de desarrollar en los procesos la integración de criterios de sostenibilidad a la hora de evaluar y seleccionar proveedores.
Es muy interesante, estamos trabajando en muchas fórmulas polinómicas para integrar esos criterios y no romper el negocio, porque ese es un poco el dilema que hay, ¿no es cierto? Esta idea de decir, si yo incorporo criterios de sostenibilidad a la hora de evaluar y seleccionar proveedores, eso me va a restringir la oferta, me va a encarecer la operación y bueno, hay que ser muy inteligente y muy estratégico para diseñar soluciones que no atenten contra la competitividad de la empresa, pero que sí le dé a la empresa esa chance de poder seleccionar, evaluar y ir trabajando sobre proveedores a través de esos criterios de sostenibilidad y que esos criterios se vayan integrando. Dicho esto, bueno, agradecerles a todos, nos pasamos unos minutitos, pido disculpas por eso, pero de nuevo a Eugenia, a Julia y a Juan, especialmente a Juan, quiero hacer la mención de agradecimiento porque realmente casi él se puso el conversatorio al hombro, bueno, a Lorena también que está en off, a toda la empresa un abrazo grande y muchas gracias, felices fiestas para todos ustedes. Siempre cerramos los conversatorios de la misma manera diciendo cuídense mucho, cuiden sus familias, porque eso es un valor de los más importantes que tenemos en esta vida. Un abrazo grande para todos. Muchas Chao, gracias a abrazos y todos. felices fiestas. Gracias. Felices Bueno, fiestas. felices fiestas. Chao. Hasta Gracias. luego. Chao.